camino y al acostarte y cuando te levantes. La atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales frente de tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Aleluya, diga aleluya. Ore conmigo. Padre, gracias. Gracias te damos en esta tarde por tu presencia. Gracias te damos, Señor, porque nos da la bendición de alabarte y de adorarte. Háblanos y ministranos en esta tarde a través de tu palabra, Señor. Declaramos que somos tierra fértil para recibir tu palabra, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Y casa de adoración dice, hermanos, amén, amén y amén. Tomen sus asientos, por favor, y no pare de alabar a Dios. Dios fue directo y le habló a los hijos de Israel. Yo creo que el Señor todavía sigue hablando a nuestras vidas. Y Dios fue muy claro, hermanos, a los hijos de Israel, la importancia que tenía que estar la palabra de ellos, la palabra de Dios en ellos. Y dice la Escritura, hay un sonido ahí, claro, si me pueden ayudar. Dice la palabra del Señor que estas palabras que yo te mando hoy, dice la Biblia, estarán sobre tu corazón. ¿Está leyendo conmigo ahí? Y dice la Biblia que Dios le dice a los hijos de Israel que su palabra, diga la palabra de Dios, que yo te mando hoy. Vea lo que dice Dios. Que estará sobre tu corazón y que la repetirás a tus hijos. Mira qué importante era para Dios que Israel entendiera el poder que había en la palabra. Yo quiero decirle algo, yo quiero que usted lo sepa y usted lo sabe. No hay algo más poderoso que la palabra de Dios. Y Dios le dice a Israel y le mandó hoy, estará sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en casa. Vea la responsabilidad que Israel y que los hijos de Israel, y esto es ahora también es para nosotros. Y Dios le dice, hermanos, que la palabra de Dios tenía que permanecer en ellos, que estar en sus corazones, que la repitieran a sus hijos. Hermano, tú y yo tenemos que repetir y confesar la palabra poderosa de Dios en nuestras vidas. Y le dice, hermanos, estará sobre tu corazón, la repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa. Mira lo que tenemos que hacer. Yo quiero que usted también tome esto conmigo en esta tarde. Dios nos manda a tener su palabra en nosotros. Dios nos manda a que la palabra de Dios pueda habitar y ser, hermano, el centro de nuestras vidas. Y Dios le dice, esa palabra tiene que estar en tu corazón. Tienes que repetirla. Díganle esta tarde, repetirla. Vamos, díganle esta tarde, repetirla. O en otras palabras, confesarla. Porque la palabra cerrada no trabaja así. La palabra hablada es la que trabaja y obra milagros. Diga gloria a Dios. Israel tenía que entender, y quiero que usted entienda conmigo en esta tarde, porque Dios le dice, tiene que estar la palabra en ustedes y tienen que hablarla a tus hijos. Mira qué responsabilidad tenemos nosotros como padres, hablar la palabra de Dios a nuestros hijos. Pastor, no la quieren escuchar, háblala de tu manera. Confiesa la palabra de Dios a tus hijos, porque es un mandato y una orden de Dios para nuestras vidas. Háblala, repítelas a tus hijos. Háblala en tu casa. Hablará de ella estando en tu casa. Ahí en tu casa confiesa la palabra. Declara tu palabra en tu casa. Declara la promesa de Dios en tu casa. Declara el poder de su palabra continuamente. Cuando dicen amén por eso. Hablándola por el camino. Mire esto, hermano. Cuando usted vaya, habla la palabra de Dios.
Cuando se levante, hable la palabra de Dios. Cuando caiga a su camino, a su trabajo, a su escuela, hable la palabra de Dios. Nosotros como padres tenemos que hablar. Yo quiero que usted entienda, los padres en esta tarde, háblale la palabra de Dios a tus hijos antes de salir a la escuela. Háblale la palabra de protección a tus hijos. Háblale la palabra de protección a tus hijos para que Dios cuide su entrada y cuide su salida desde ahora y para siempre. Vamos, grita aleluya. Entonces Dios le dice, repítelas a tus hijos. Mira lo que dice, digan esta tarde, repítala. No dice una sola vez, sino continuamente tenemos que hablar la palabra de Dios. Repite la palabra, habla la palabra. Habla, hermanos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte. En paz me acostaré y en ti dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Cuántos confían en Dios? Dicen amén. Cuando te levantes, átalas como una señal en tu mano y estará como frontera entre tus ojos. Escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Aleluya. En pocas palabras, la palabra de Dios tiene que estar en todas las áreas de nuestras vidas. La palabra de Dios tiene que estar sobre nuestros hijos. La palabra de Dios tiene que estar sobre nuestros caminos. La palabra de Dios tiene que estar a nuestro levantar, a nuestro acostar. Debemos creer y confesar la palabra poderosa de Dios. Yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso a Dios por su palabra en esta tarde. Diga gloria a Dios. Para que la palabra dé fruto eficaz en el creyente, se debe confesar diariamente. Escuchen y alabe a Dios. Para que la palabra produzca y dé fruto eficaz. ¿Cuánto quieren que la palabra de Dios produzca en sus vidas? Nosotros como creyentes debemos confesarla diariamente en las diferentes áreas de nuestras vidas, hermanos. Pero yo quiero llamar su atención a esto, porque lo primero que Dios le dice a Israel es que la palabra esté en el corazón. Si la palabra de Dios no está en tu corazón, no tienes nada por qué confesar. Si la palabra de Dios no está, hermano, en nuestro corazón, no hay que confesar, no hay que hablar, porque no hay palabra. Pero cuando lo primero que Dios le dice a Israel, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por eso es importante, ¿dónde empieza la palabra de Dios a obrar? En nuestros corazones. ¿Dónde primeramente tiene que caer la palabra de Dios en nuestra vida? En nuestros corazones. Porque si no hay palabra de Dios en nuestros corazones, no tenemos palabras para poder hablarle a nuestros hijos. No tenemos palabras para poder declarar bendición de Dios en nuestro día. No tenemos palabra de Dios para acostarnos. Pero cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, tenemos la palabra viva para poder declararla y para poder hablarla en el nombre poderoso de Jesús. Digan gloria a Dios. Importante, ¿dónde empieza la base de esto? En el corazón de uno. ¿Cuánta palabra hay en nuestros corazones? Porque lo primero que Dios le dice, estará sobre tu corazón. Iglesia, tenemos que tomar la palabra, leer la palabra, para que esa palabra se siembre en nuestros corazones. Diga aleluya. Y cuando la palabra está sembrada en nuestros corazones, tenemos palabras, como le dije, para decir a nuestros hijos, para hablar en nuestra casa, para hablar en nuestros caminos, para hablarla cuando nos acostamos, para hablarla cuando nos levantamos. Y por eso Dios le dice, estará sobre tu corazón. Digan esta tarde, sobre tu corazón. Entonces, lo que tenemos que cuidar y alimentar en nuestro corazón con la palabra de Dios. Porque cuando está la palabra de Dios en nuestros corazones, tenemos la palabra de autoridad para hablar las cosas que no son como si fueran hechas.
para ordenar a la enfermedad que se vaya fuera en el nombre poderoso de Jesús. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos tienen palabra de Dios en sus corazones? ¿Cuántos tienen palabra de Dios en sus corazones? Dicen amén. Denle un fuerte aplauso a la palabra poderosa de Dios en esta tarde. Digan gloria a Dios. Entonces, lo primero de donde debe estar la palabra, digan esta tarde, en mi corazón. Ahí, hermano, es lo primero que debe llegar la palabra de Dios. Porque cuando está la palabra de Dios en nuestros corazones, tenemos esa palabra para poder hablarla, poder declararla. Por eso dice la Biblia, yo quiero que usted vea este verso en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 34. Porque de la abundancia del corazón abra la boca. Entonces, lo que está en el corazón es lo que tú vas a soltar. Lo que está sembrado en tu corazón es lo que tú vas a hablar. Por eso la palabra de Dios debe estar en el corazón. Por eso dice la Biblia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona tiene la palabra de Dios, tiene un idioma diferente en su boca. Cuando alguien tiene la palabra de Dios en su corazón, su vocabulario, su hablar es diferente. Ajúntese con gente que tenga palabra de Dios en su corazón, porque van a ser gente que te van a bendecir, gente que te van a fortalecer, gente que te van a animar, gente que te van a dar palabra de aliento, no te van a desanimar, gente que te va a dar palabra que Dios está contigo y que Dios te va a ayudar. En la abundancia del corazón habla la boca. Solo mira a alguien hablando y todo lo que hable es porque lo que están hablando del corazón, lo que tienen el corazón metido. Por eso la Biblia dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hablemos la palabra de Dios, hermanos, porque es un privilegio que el Señor nos da de poder tener su palabra para hablarla, de poder declarar su palabra en nuestras vidas. Hay gente que solo se pasa, hermano, quejándole porque no hay, en su corazón hay queja. Hay gente que solo se pasa pensando y pensando y hablando que están fracasados, hermano. Si tienes la palabra de Dios, vas a entender que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Diga gloria a Dios. La palabra nos hace hablar lo que Dios ha dicho. Y por eso Dios le dice a Israel y nos dice a nosotros, ¿cuántos reciben esta palabra en esta tarde? Estará sobre tu corazón. Comamos de la palabra. Comamos de la palabra. Porque cuando estamos comiendo de su palabra, esa palabra está entrando a nuestro corazón. Esa palabra se está sembrando en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dice un estudio, hermanos, del BBC, que las mujeres, eso lo dice el estudio, no lo estoy diciendo yo, para que después no me estén tirando pedradas aquí ahorita. Dicen los estudiantes del BBC que las mujeres pueden decir un promedio de 20,000 palabras diariamente y los hombres 7,000. Pero yo a veces veo que hay hombres que hablan 40,000 palabras y hay mujeres que solo hablan 10 palabras. Pero eso es, hermano, interesante porque, hermano, refleja el estudio que las mujeres hablan diariamente 20,000 palabras y los hombres un promedio de 7,000 palabras. Ahora mi pregunta es, de esas 20 y de esas 7, ¿cuántas palabras de Dios estás hablando? ¿Cuántas de esas 20,000 palabras estás declarando la palabra de Dios? ¿Cuántas de esas 7,000 palabras que hablas diario, que hablamos diariamente? Porque aquí nos envolvemos todos. ¿Cuántas de esas palabras diarias nosotros estamos hablando basado a la palabra de Dios? En tus problemas, ¿cuáles son las palabras que tú hablas?
en las luchas que tienes diariamente, ¿qué son las palabras que salen de tu boca? Porque lo que está saliendo de tu boca es lo que hay en el corazón. Por eso es importante, hermanos, si las mujeres, con todo el respeto que se merecen, si las mujeres hablan 20,000 palabras diario, esas 20,000 esté metida la palabra de Dios. Y si los hombres hablamos 7,000, de esas 7,000 hablemos la palabra poderosa de Dios. No importa si alguien te diga, pero tú siempre vives hablando en la Biblia. No tengo otra cosa que hablar. Es que lo que hablo, lo que está en mi corazón. Hablo lo que leo. Hablo lo que estudio. Hablo la palabra de Dios, porque no hay otra cosa más poderosa que la palabra poderosa de Dios. Diga gloria a Dios. La palabra de Dios es poderosa para fortalecerte. La palabra de Dios es poderosa, hermano, para ministrarte. La palabra de Dios es poderosa para abrir camino donde no hay camino. Pero tiene que estar en tu corazón. Cuando está en tu corazón, tu boca la habla. Digan esta tarde, hay poder en la palabra de Dios. Vamos, grítelo con fuerza, diga, hay poder en la palabra de Dios. Y mira lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 16. Vaya conmigo a la Biblia o vea aquí en la pantalla. La palabra de Cristo, el apóstol Pablo escribe a los colosenses, hermano, y les exhorta que la palabra de Dios more en ellos. Y por eso el libro de Colosenses capítulo 3, verso 16. ¿Está conmigo ahí? Dice la Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Me está leyendo? Enseñaos y exhortaos los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cantos. ¿Qué dice la Biblia? Espirituales. Diga amén. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol? La palabra de Cristo more, ¿qué dice la Biblia? Con abundancia. Enseñaos y exhortaos los unos a los otros con toda sabiduría. Entonces, hermano, es importante que el tema de la palabra y que el centro, escuche bien claro esto, que el centro de nuestros hogares esté la palabra de Dios. Si queremos tener hogares fuertes, necesitamos la palabra de Dios en nosotros. Si queremos matrimonios en victoria, hermanos, necesitamos que la palabra de Dios esté en nuestros matrimonios. Dígame. La palabra de Dios que traiga transformación a nuestras casas, a nuestros hogares. Que la palabra de Dios traiga cambio a nuestras vidas. Por eso el apóstol dice, la palabra de Cristo more abundantemente. Que la palabra, hermano, abunde en ti. Que la palabra, hermano, fluya en tu vida. ¿Sí me está entendiendo en esta tarde? Que la palabra de Dios, hermano, esté continuamente en nosotros, porque esa palabra es la que nos va a dar la victoria en el nombre de Jesús. ¿Queremos hogares fuertes? Tiene que estar la palabra de Dios metida. Tiene que hablarse la palabra de Dios. Queremos ver hijos bendecidos, guardados por la mano poderosa de Dios. Tenemos que hablar la palabra de Dios en nosotros. Tiene que abundar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios puede transformar cualquier cosa. ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? Dicen amén esta tarde. Entonces es importante la palabra. Por eso Dios le dice a Israel, yo quiero que usted pueda entender conmigo, porque es lo que el Señor también nos dice a nosotros en el primer verso que leímos en esta tarde, que debe estar en nuestros corazones. Hermano, la palabra tiene que estar en nuestros corazones. En el tiempo presente es cuando más tenemos que tener palabra de Dios en nosotros. Porque en medio del mundo, en medio de las potestades, en medio de los conflictos, de los acontecimientos y todo lo que está sucediendo, necesitamos algo más poderoso, y es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder para sacarte adelante?
A veces a mí no me convenció mucho. ¿Cuánto creen que la palabra de Dios tiene poder para sacarte adelante y darte victoria? Vamos, digan gloria a Dios. Entonces es importante la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Qué trae la palabra de Dios? Lo primero que quiero que usted vea en esta tarde, lo primero es que la palabra de Dios es eterna. Dije, la palabra de Dios es eterna. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 1 verso número 25. Dice la palabra del Señor: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra que, hermano, y esta es la palabra por la cual el evangelio os es anunciado. O sea, ahí dice la Biblia que su palabra es eterna. Diga, la palabra de Dios es eterna. Por eso dice la Biblia que cielo y tierra, vamos, ayúdenme, cielo y tierra, ¿y qué va a permanecer? La palabra de Dios. Las cosas pasan, las cosas cambian, los tiempos cambian, pero bendito sea el Señor, que su palabra es amén todo tiempo, que su palabra está en todo tiempo a nuestro favor. Por eso la Biblia dice ahí en 1 de Pedro 1:25: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Todo puede cambiar, el sistema cambia, usted y yo cambiamos, el gobierno cambia, las autoridades cambian, pero Dios permanece para siempre. Y si Dios permanece para siempre, su palabra permanece, porque Él es la palabra viva. Vamos, diga aleluya. Segunda cosa que tiene la palabra de Dios: porque es fuego y es como un martillo. Diga aleluya. Jeremías capítulo 23 verso 29. Dice la Biblia: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces la palabra de Dios es fuego. Diga fuego. Y como martillo, hermano. Segunda cosa que yo puedo decirle en esta tarde, que yo quiero que usted vea conmigo y reciba: la palabra de Dios es como fuego y como martillo. Hermano, para la palabra no hay nada imposible. Sea duro, la palabra lo puede romper. Sea imposible, la palabra tiene poder para obrar. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por eso dice la Biblia que su palabra es fuego y es como martillo. No es mi palabra como fuego. ¿Lo está leyendo conmigo? Ahí está el verso en la pantalla. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Tercera cosa que yo veo que es la palabra. La palabra es poder de Dios. Mira cuán importante es tener la palabra de Dios en nuestros corazones. 1 de Corintios capítulo número 1 verso 18. Vea este verso: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, diga a nosotros, es poder de Dios. Entonces, tercera cosa que podemos ver, hermano, el beneficio de tener la palabra en nuestros corazones es que la palabra es poder. Digan esta tarde: es poder. Vamos, díganlo más fuerte: es poder. Porque la palabra de la cruz es locura. Note bien esto: es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Digan esta tarde: su palabra. Vamos fuerte, diga: su palabra es poder. Entonces la Biblia claramente dice, hermano, que porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan. ¿Cuántos salvos hay aquí? Esto es a nosotros poder de Dios. Diga gloria a Dios. Tercera cosa: la palabra de Dios produce fe. Romanos capítulo número 10 verso número 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación. Entonces su palabra produce fe.
Cuando uno viene a Cristo y confiesa su palabra y confiesa a Jesús, esa palabra te trae salvación y restauración completamente a tu vida. Por eso dice la Biblia en Romanos 10, ¿lo está leyendo conmigo ahí? Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación. Entonces la palabra trae salvación. Pero ¿dónde tiene que estar la palabra? En nuestros corazones. Diga amén. Otra cosa que yo veo el beneficio de tener la palabra de Dios en nuestros corazones es porque la palabra es espada. Digan esta tarde: espada. Vamos, todos digan espada. Efesios capítulo número 6 verso 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces su palabra es espada, es cortante. Diga gloria a Dios. Por eso la palabra dice: tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Entonces su palabra es una espada. Cuando tú y yo hablamos y confesamos la palabra, es lo que sale de nuestra boca es una espada. No sé si me está escuchando, ¿no? Cuando tú confiesas la palabra, es la espada que sale con la autoridad y empieza a destruir tus enemigos, empieza a traer liberación a tu vida, porque su palabra es espada. Vamos, diga gloria a Dios, alégrese, diga gloria a Dios. Otra cosa que es la palabra de Dios, que es depositada en nuestros corazones. La palabra de Dios es luz. Diga luz. Salmo 119 verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es luz. Diga, la palabra es luz. ¿Quieres luz en tus caminos? Ten la palabra de Dios. ¿Quieres que el Señor te guíe por el correcto camino? Ten la palabra de Dios como la luz. Donde hay tiniebla, la palabra desaparece las tinieblas. Donde hay potestades, la palabra de Dios desaparece toda potestad, porque su palabra es luz. Den un fuerte aplauso a Dios. Por eso en esta tarde, aleluya, aleluya. Estoy hablando estos versos porque son muy importantes para que tú entiendas conmigo lo importante que es de tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Tú no puedes depender de alguien que tiene la palabra. Tú tienes que tener la propia palabra de Dios en ti. Porque hermano, no te puedes alimentar de alguien que se está alimentando y tú no te estás alimentando. Cada uno de nosotros tiene que tener la palabra. Porque en un momento de necesidad y de apuro y de problema, puede que esa persona ni aparezca. Pero si tú tienes la palabra de Dios metida en ti, es suficiente para que Dios se levante y pelee tus batallas. Aleluya, diga gloria a Dios. Otra cosa que yo veo, la importancia de la palabra en nuestros corazones. La palabra limpia nuestras vidas. Miren qué hermoso esto. La palabra limpia nuestras vidas. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo he hablado. La palabra de Dios te limpia. La palabra de Dios te santifica. La palabra de Dios te sana. ¿No dicen amén? La palabra de Dios te restaura. Cuando tú y yo comemos de la palabra, esa palabra empieza a limpiar todo lo sucio de nosotros. Empieza a sacar todo lo tóxico de nuestras vidas. Empieza a salir todo aquello que, hermano, que está atorado, que está, hermano, ahí oscuro. Su palabra trae limpieza a tu vida. Diga gloria a Dios. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Hablemos la palabra, iglesia. Creamos a la palabra de Dios.
porque es la palabra de Dios la que traerá. ¿Pero dónde? No quiero que usted se olvide de esto. ¿Dónde tiene que estar la palabra? En el corazón. En el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Otro beneficio que trae la palabra de Dios en nuestro corazón: la palabra de Dios santifica. Hay muchos que no quieren escuchar eso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios trae santificación. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Juan 17, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la palabra de Dios te santifica. La palabra de Dios trae, hermano, cambio a tu vida. Sí, yo quiero que usted pueda entender conmigo este mensaje, esta enseñanza en esta tarde, porque es importante. Las palabras que Dios le habló a los hijos de Israel, hermano, era para que ellos entendieran que lo primero que tenía que haber en ellos y en sus corazones era su palabra. No abandones la palabra de Dios por nada en tu vida. No cambies la palabra de Dios por cualquier otra cosa. Lo primero que tiene que estar en nuestra vida como creyentes, como cristianos, es la palabra poderosa de Dios en nosotros. ¿Cuántos creen en el poder de su palabra? ¿Cuántos creen que hay poder en la palabra de Dios? Dicen amén. Entonces Jesús, Dios le dijo a Israel, vuelvo una vez más al libro del Deuteronomio, hermano, estas palabras que yo mando hoy estarán en tu corazón. En tu corazón. ¿Quiere ver el cuidado de Dios en tu casa? ¿Cuánto quiere ver el cuidado de Dios en sus casas? ¿Quiere ver la bendición de Dios sobre tus hijos? ¿Quiere que Dios cuide tu salida, tu acostar, tu levantar, tus planes, tus proyectos, tus sueños? Que en esos sueños, que en esos deseos, que en esos planes que estén en tu vida esté la palabra de Dios ahí. Tienes un sueño, tienes un deseo, tienes algo que quieres alcanzar, mete la palabra de Dios como primera cosa. Habla la palabra: Señor, por tu palabra te presento estos anhelos de mi corazón. Padre, por tu palabra, Señor, presento esta petición creyendo que tu palabra es poderosa para hacer lo imposible posible, Señor. Siempre, y esto, hermano, es importante. Yo quiero que usted reciba esto en esta tarde. En cualquier área de tu vida, en nuestras vidas, que esté la palabra de Dios. Nunca ponga la palabra de Dios a un lado. Nunca ponga la palabra de Dios y te olvides de ese libro llamado Santa Biblia. Nunca te olvides de lo que Dios quiere que tú hagas. Yo quiero que usted entienda esto. El Dios que habla en esta palabra, Él es fiel para contestar todo lo que tú necesitas. Y no solo eso, Él no es hijo de hombre para mentir y para arrepentirse. Porque si tú y yo decimos su palabra, Él dice: yo estoy sujeto a esa palabra. ¿Aló? Si tú dices, hermano, que Jehová es tu pastor, Dios, el Señor dice: yo estoy ahí. Yo soy Jehová tu sanador. Él dice: yo estoy contigo. Yo te sano. Pero tiene que estar la palabra. Ponlas en las puertas, sobre tus hijos. Habla la palabra. Ay, mami, tanta palabra. Déjame decirte la palabra. Háblale. Aunque no te la aceptes, pero la palabra nunca regresa vacía. Habla la palabra de Dios a tus hijos. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ser los primeros ejemplos a nuestros hijos. A veces queremos que nuestros hijos crezcan en el Señor, pero a veces los padres no dan el ejemplo. Aguántese porque vamos a aterrizar ahorita. El problema es que a veces no queremos, hermano, que nuestros hijos salgan adelante, que Dios los guarde, que Dios los use. Nosotros como padres estamos dando el ejemplo. Aguántese, póngase el cinturón porque se va a caer. Somos nosotros los primeros como padres mostrar a nuestra familia, a nuestros hijos, que guardamos la palabra. Tú puedes decir: hijo, Dios dice su palabra.
decir, primero vívela tu mamá. ¿La estás viviendo tu padre? Qué silencio. Se dice, hermano. La palabra tiene somos los primeros como padres dar el ejemplo. Somos nosotros como padres dar el ejemplo a nuestros hijos que oramos. Somos nosotros el ejemplo. Esto lo estoy sintiendo el Espíritu de Dios moverme en esta área. Somos nosotros como padres dar el ejemplo, hermano, que nuestros hijos no es para que nos vean, pero que nos vean, sí, pero es importante que nos vean leyendo la palabra. Tú no le puedes decir, hijo, lee la Biblia, y tú no la lees. Hijo, ora, y tú no oras. Hijo, ayuna, y te ves desayunando todos los días. Entonces tenemos un ejemplo, tenemos una responsabilidad como padres. Nuestros hijos van a crecer en lo que nos ven a nosotros. Nuestros hijos, ¿quién va a ser el mejor ejemplo para nuestros hijos? Nosotros. Tus hijos, no esperes que tus hijos aprendan de alguien. Ellos van a aprender de lo que ven en la casa. Ellos van a aprender de lo que se mueve en tu casa, en mi casa. No le eches la culpa al diablo. El problema a veces somos nosotros. Porque ese es el problema de muchos cristianos hoy, que siempre le echan la culpa al diablo. Y el diablo dice siempre, estos creyentes siempre me echan la culpa por todo. Y a veces la culpa la tenemos nosotros. Que nosotros seamos el ejemplo. Que nuestros hijos vean el ejemplo, que puedan decir, mis padres viven lo que dicen. Mis padres viven lo que hablan. Aguántese. Y no se lo digo a nadie, solo lo digo completamente. Mis padres son en la iglesia lo que son en la casa. Es importante. Hoy más que nunca tenemos que valorar la palabra. Hoy más que nunca tenemos que comer de esta palabra. ¿Sabe quién te va a ayudar en medio de la crisis? No el hombre. Escuche, el gobierno no te va a poder ayudar. El brazo de hombre no te va a poder ayudar. Pero la palabra de Dios tiene poder para ayudarte y para sacarte. El gobierno fracasa. Las autoridades no tienen, hermano, el poder para hacer lo imposible, pero su palabra tiene poder para hacer lo que necesitamos que él haga. Te pregunto en esta tarde, ¿amas la palabra? La palabra no funciona abierta en el Salmo 91 en la sala y nunca lo lees. Piensa que con la Biblia abierta se van a espantar los demonios. No, los demonios se van a ir cuando tú hables la palabra de Dios. No importa que usted se compre la Biblia más grande, el baúl, digo yo, y pueda ponerla en su sala, en una mesita. Ay, hermano, ya está la Biblia. Hermano, qué bonita se ve, pero que esa palabra esté aquí. Que esa palabra esté aquí, que esa palabra fluya aquí, que esa palabra se escuche en tu boca, que esa palabra se pueda hablarla a tiempo y fuera de tiempo. Y la gloria a Dios. Yo quiero que usted entienda conmigo lo que vamos a Lo que van a vivir en victoria en este tiempo de oscuridad son aquellos que tienen la palabra en su corazón y la hablan por su boca. Este es el tiempo, sí, Señor. Ese dice the time, dice Dios. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo.
donde se van a mostrar los verdaderos hijos. Es el tiempo donde se van a mostrar la verdadera iglesia, el verdadero remanente. Es el remanente, Señor, que no ha cerrado la palabra, sino la tiene abierta y está comiendo. Oh, comiendo. No me canso de comer. Esto es un banquete. Oh, esto es un banquete. Oh, entre más leo, más me lleno. No. Esto es tremendo, escuche. Entre más leo, más me da hambre. No se me quita el hambre. Vivo comiendo. Las lágrimas caen en la palabra. ¿Cómo? Oh, qué hermosura. Oh, qué promesa. Oh, qué hermosura. Y estoy comiendo y mi corazón se está llenando. Empiezo a orar. Como, y no solo como, me habla en la palabra. Me habla. Oh, me habla la palabra. Me habla. Siento que la palabra me está limpiando. Siento que la palabra me está renovando. Siento que la palabra me está dando fuerza como el búfalo. Siento que la palabra me está quitando el desánimo. Siento que la palabra me está trayendo fuerza. ¿Cómo de la palabra? ¿Cómo? Pastor, ya leí el libro de la Biblia. Léalo otra vez. Coma. Siga comiendo. Siga comiendo. Entre más como de la palabra, hay protección en mi casa. Entre más como de la palabra, hay cánticos en mi casa, porque estoy comiendo. Afuera hay ruido, afuera hay miedo, afuera hay desesperación, pero en la casa del justo hay luz. Porque la palabra, hay luz. Muchos han tropezado porque se han alejado de la palabra, profeta. Muchos han tropezado y han caído porque se han alejado de la palabra. Pero la palabra, cuando está en nosotros, el Señor te libra del lazo del cazador. Cuando está la palabra, no te deja caer en un hoyo. El Señor tapa ese hoyo para que tú camines arriba de ese hoyo. Así dice Dios. Cuando está la palabra, Dios, cuando está la palabra, no caerás en ninguna trampa del enemigo. No caerás cuando está la palabra. Cuando está la palabra, el diablo se reúne ahí para hacer reuniones, para hacer planes, para destruirte. Y planea aquí y allá. Y tú te vas por aquí, tú te vas por allá.
Tú lo atacas por este lado, tú lo atacas por este lado y tú lo tumbas después. Todo está planeado. Pero tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Leyendo. A sus ángeles mandará. A sus ángeles mandará. A sus ángeles mandará. A sus dioses, cuando quieren que los ángeles de Dios salgan a su defensa. Y después de unos días, el diablo quiere escuchar el reporte. What happened? ¿Qué pasó con lo que planeamos? Y le dicen al chamuco, le dicen al diablo, didn't work, no trabajó. ¿Por qué? Porque ellos están rodeados de una palabra que no podemos pasar. Yo te vengo a decir, tienes la palabra de Dios en tu corazón, no temas, porque hay un cerco, hay una protección divina. Elita, aunque te quedes dormido sobre la palabra, es mejor que te quedes dormido sobre la palabra que tu almohada. Su palabra. En esta tarde, aquí está el hacedor de la palabra. En esta tarde, aquí está el hacedor de la palabra. Aquí está el hacedor. Yo no tengo el milagro que tú necesitas, pero sí conozco y sirvo al Dios que tiene el poder. ¡Para ver milagro! ¡Alábalo! ¡Alábalo! Cristo, tienes con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte, tú puedes tener.
potestades se desaparecen. Potestades se desaparecen. Poderes diabólicos se van fuera en el nombre de Jesús. Poder diabólico se va fuera en el nombre de Jesús. Declaro la palabra poderosa tuya en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te está cambiando la palabra. Te está cambiando la palabra. Te está cambiando la palabra. Adoren, iglesia, no sean espectadores. Levanten sus manos. Hablen lengua, adoren. Adore, hable en lengua, interceda. Hay una obra poderosa de Dios para ti. El Señor te ha tomado con propósitos. El Señor te ha tomado porque te ama. Porque te ama. Porque tú eres su hija. En el nombre de Jesús. Vamos, adore a Dios por su palabra. 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 Adore a Dios. Hermano, la palabra de Dios está aquí. La palabra de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí ahora. Oh, sí, carabasito, robo, carabaya, aquí a la vasaya, la vaya. Poder tuyo, Señor, obrando. Poder tuyo, obrando. Shereme baba, socorro, ebra baba, socorro, sire, vaya. Vamos, cantadores. ¿Quién es invencible? Soberano, tuya es toda la gloria. Tuya es todo el honor. Dios de lo imposible. Declarar palabra de Dios sobre este pueblo. Hoy es el día de liberación.
ti. Pagué el precio, dice el Señor, esa cruz del Calvario por ti. No temas. Esta es tu noche de sanidad. Esta es la noche de liberación. No confundáis mi palabra. La palabra sincera y verdadera. No temas. Ven. Ese es tu día de liberación. Este es tu día de sanidad. Este es tu día de tu salvación. Ven, dice el Señor. Estoy aquí en tu presencia. Las personas son dos mujeres que han ido al doctor. Dicen que no le encuentran nada. Mentiroso el diablo. Pero Dios te está dando la libertad ahora para orar por ti. Tu siervo está aquí. No he puesto la señal a las personas, pero le quiero decir algo. Soy una sierva de Dios. El Señor me ha usado proféticamente desde que tenía 7 años. Mi padre era ministro, mi madre misionera. Yo seguí sus pasos, porque vino un ángel y le dijo a mi papá, antes de irse, él murió cuando yo tenía 8. Ese ángel le dijo, en los últimos días, esa niña que está en esa esquina será usada proféticamente en sanidad divina. Hoy es tu noche. No temas, no temas, yo oraré por ti. Verás la gloria de Cristo, porque Cristo no es un hombre para mentir. Si está, las 12 mujeres, hermanas, que están aquí, tome esta palabra. Si está aquí, usted salga de su asiento y venga aquí al frente para que la sierva de Dios ore por usted. Baje un poquito ahorita. No te vayas como llegaste. Hoy el milagro de Dios está para tu vida. Ministramos el canto. Levante sus manos. Si estás enfermo, sal de tu asiento. Ven aquí al frente y el Señor te va a sanar. Dios te bendiga. Vamos, salga de tu asiento en esta tarde. Canta el Señor. Servidores. Victorioso eres, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinos con poder, soberano, victorioso eres.
mano, adórelo. Adore al Señor. El Señor está sanando, el Señor está ministrando. Te lo adoramos, Señor. Ora, mamá, mamá. Adórelo, abre lengua, levanta tu voz. Poder de Dios. El poder de Dios.
espada del Espíritu está cortando. La espada del Espíritu está cortando. Por ti. La espada se llama. Por ti. Clama por ti. Mi alma clama por ti. Clama, levante su voz grande. Poderoso Dios, es poderoso, poderoso Dios, poderoso. Tu presencia clama por ti. Clama por ti. Clama por ti. Dígalo. Clama por ti. Clama por ti. Clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Señor está orando, gloria, hermano, el Señor está ministrando. El Espíritu está orando, su palabra está limpiando, sanando, liberando. La palabra fluye. Adórelo, levante su voz. Aquí en el frente de tu silla, adórelo. Su palabra, tu palabra viva, Señor. Tu palabra viva, Señor. Tu palabra viva. Levante su voz. El Espíritu Santo está aquí. Unos minutos más, levante su voz. Cuando está ministrando el Espíritu Santo tenemos que dejarlo recibir esa administración. Recibamos. Presencia tuya orando, presencia tuya orando. Ahí sigue orando. Está la humilde de su presencia. Arrebata ahí donde estás, ahí está el Espíritu ministrando. Oscuridades, tinieblas están desapareciendo. Hay liberaciones que el Señor está haciendo. Es una tarde de liberación, es una tarde de transformación, es una tarde de sanidad, es una tarde de restauración. Su palabra se está moviendo, su palabra tiene vida, su palabra de vida está fluyendo, su palabra trae cambio. Hoy está el poder de Dios. Su palabra está fluyendo como río, la unción, el aceite del Espíritu Santo está fluyendo. Poder
Aleluya.